St. Louis, donde cursa también un certificado en estudios latinoamericanos. Es licenciado en Letras Españolas con honores del Tecnológico de Monterrey en mayo del 2011, con estancia en UC Berkeley. Durante sus estudios subgraduados laboró como asistente de dirección de carrera y traductor. Asimismo, fue locutor de radio cultural, actividad que continúa hasta la fecha en el radio de Washington University. Enfoca su tesis sobre el cuerpo contracultural del capitalismo mexicano durante el siglo XX, con énfasis en la presencia de enteógenos y otros alucinógenos en literatura y productos culturales, así como de la resistencia en roles de género y cuerpos heteronormativos y la manifestación de sexualidades marginales. Ha participado en congresos académicos en Monterrey, en la Universidad de Texas en El Paso, Emory University, University of California, Irvine, presentando investigaciones sobre alucinógenos en la literatura mexicana, innovaciones textuales y culturales en la narrativa mexicana contemporánea. Actualmente cuenta con artículos publicados sobre Augusto Monterroso, Guillermo Cabrera Infante, Fernando del Paso y Parménides García Saldaña. El título de su ponencia es de 1492, Homero Arígis, a 1985, propuestas políticas de nación y ciudadanía desde una ética de la marginalidad. Gracias. Antes que nada, quiero hacer un agradecimiento profundo a José Schreigman, profesor, por haberme enseñado a pensar en los márgenes de la historia y desde ahí ver la ética como un acto de profundo amor. Empiezo. La novela histórica, dice George Lucas, siguiendo una lectura inspirada en Marx que será posteriormente retomada por otras figuras como Terry Eagleton o Noé Gistrick, se caracteriza no por una reconstrucción de la historia, donde la veracidad puede ser cuestionada o no, sino por ser una lectura desde el presente, del presente, que utiliza el pasado para hacer sentido de una realidad cercana. Homero Arígis publica en 1492 Vida y tiempo de Juan Cabezón de Castilla en 1985, insertándose así en una tradición doble. Por un lado, la nueva novela histórica que recorría la esfera literaria latinoamericana, cuyos autores regresaban al pasado histórico de América Latina para afrontar una realidad actual donde las dictaduras dominaban la región, y por el otro, la tradición de la novela picaresca, una de las raíces más profundas de la novela española, donde los personajes marginales y excluidos de la sociedad española siglodoresca sirven para denunciar los conflictos de clase y la performatividad que caracteriza la modernidad barroca, tentativamente un etos que México sigue viviendo. Al unificar estas dos tradiciones, Arígis moviliza su texto para dialogar con los debates sobre la legitimidad y la formación del Estado moderno, pero también dialoga en el contexto dictatorial latinoamericano con el México de los 70s y 80s, donde el Estado maneja una guerra oculta contra los focos guerrilleros a lo largo del territorio nacional. En el presente acercamiento de 1492, me propondré seguir una línea de lectura genealógicamente atada a la comunidad judía sefardí expulsada de España. Retomaré los conceptos de anticomunidad y/o, depende de qué teórico se elija, máquina de guerra, que teorizan Félix Guattari y Gilles Deleuze como espacios que rechazan la existencia del Estado como fuente última de significación y como una comunidad fundada en la identificación, al menos según las definiciones actuales de ambos. La anticomunidad se construye entonces como una respuesta al caos social generado por la presencia de varios otros, en un contexto dado, o como respuesta política concisa a leyes de exclusión o instituciones que promueven estructuras de exclusión. A partir de poner en acción procesos de devenir que siguen líneas de fuga espaciales, culturales, simbólicas, y en este caso oceánicas, Arígis genera propuestas alternativas para construir subjetividades modernas que encaran realidades enajenantes y violentas del siglo XX y XXI. Mi intención es subrayar en esto la propuesta ética de Arígis, una ética política de relaciones sociales donde la tolerancia política se fundamenta en el reconocimiento de la igualdad en términos políticos, impidiendo constantemente la centralización de cualquier posición privilegiada que permita construir jerarquías y estructuras de dominación. Así, cito de Arígis, el polvo es la suprema igualdad y la luz la cosa más distribuida en el mundo. Fin de cita. El crítico Yael Halevi Weiss señala cómo la picaresca en el siglo XX toma un giro que la repoliticiza, la vuelve política una vez más, al punto de exponer los contextos desde donde se escribe, cargados de multiculturalidad y procesos socioeconómicos que remiten al momento de producción canónica de los siglos XVI y XVII. Así como España cambió completamente en los siglos de oro gracias a la migración urbana, generada en parte por los abrumadores flujos de capital que extraían violentamente del otro lado del Atlántico, aunado con las expulsiones de las minorías de la península, América Latina en las décadas de los 70s y 80s experimentaba como región una serie de nuevas conexiones al sistema mundo del capitalismo en su temprana fase neoliberal.
En un giro poético característico, la misma novela explicita en su estructura estas conexiones con el pasado que sirven para hablar del presente. Las primeras páginas narran la genealogía del personaje principal, Juan Cabezón, para después conectarse y unirse con el presente de Juan. Aunque el narrador la voz narradora es Juan Cabezón, su orfandad temprana y el resto de situaciones que vivió desamparado impide que tenga conocimiento específico de las diferentes historias familiares que convergen en su persona. Así el narrador nos da detalles que, otra voz narradora nos da detalles que el narrador no puede conocer. De esta manera, si los estados y sujetos latinoamericanos no tienen acceso empírico al pasado histórico, ya que la historia oficial es reescrita constantemente por las esferas del poder, los personajes lo encaran y esto los moldea. Juan Cabezón es en este sentido el sujeto hispano moderno, o el sujeto hispanoamericano, podríamos decir moderno, cuya historia es una de intersecciones, tensiones y borraduras, acaso un punto de concentración fortísimo de transculturación, preparándose para cruzar el Atlántico. La novela narra, como dije, la historia de Juan Cabezón, un hijo de barbero con ascendencia conversa, quien muere cuando Juan es infante. Su madre se casa varias veces, primero con un molinero y después con un panadero, tiene amoríos con un mercader flamenco y finalmente es asesinada por el panadero celoso, quien después es arrestado dejando a Juan solo ante el mundo. En este momento Juan llora su sino, pero después se recupera y presta sus servicios de lazarillo a Pero Meñique, ciego que recorre las calles de Madrid. De ahí en adelante se inicia el periplo picaresco típico de Juan, iniciándose en una suerte de cofradía de marginales, donde están Pero Meñique, el Rey Bamba, la Babilonia, la Trotera, el Moro, el Muerto y el Enano Rodrigo. Después, Juan se enamora de Isabel de la Vega, una conversa prófuga de la Inquisición con la cual tendrá un hijo. Isabel huirá de Madrid y la segunda mitad de la novela será el gran periplo castellano que Juan recorre en su búsqueda. Si en su infancia registra la vida moderna que empieza a generarse en los centros urbanos de Sevilla y Madrid, en su pseudo-picaresca vida adulta registra los autos de fe y la persecución de conversos, moros y judíos que culmina con la expulsión de 1492, terminando Juan en Palos de la Frontera embarcándose en los barcos de Colón. En la novela aparecen diversas líneas de fuga que invitan a los personajes a buscar salidas de un ordenamiento social fundamentado en ser cristiano viejo comprobado, impulsado por la doble institución de la corona y la iglesia en la alianza estratégica de los reyes católicos. El sujeto literario del pícaro es movilizado para mostrar un nómada urbano que, a pesar de la inmovilidad de su situación económica, genera una serie de movimientos a lo largo de la urbe y entre diferentes clases de individuos y espacios. A Levi Weiss llama la atención a las implicaciones políticas de estas narraciones picarescas desde América Latina en los siglos XX y XXI, marcando cómo los narradores llaman implícitamente, cito, por un serious and genuine rehabilitation of traditional Ibero-American attitudes towards minorities and dissenters. Por un lado, las implicaciones políticas para España a finales del siglo XX, enfrentándose a nacionalismos y otros cuestionamientos de una nacionalidad estrecha, y por el otro, de este lado, los activistas políticos y disidentes en América Latina, desaparecidos por estados regionales en un intento de silenciamiento total. El abandono de Juan Cabezón al inicio de la novela marca su partida en el periplo de Pícaro, cuando de pronto, cito, a solas, con mi fortuna me encontré distinto, frente a una persona que era yo, con cabellos secos, mejillas marchitas y manos que no se sentían una a otra. Fin de cita. Juan Cabezón está solo, pero no por haber nacido así, sino por el ordenamiento social que prohíbe la diferencia y elimina cuerpos cuyas marcas o acciones diferencian. Su padre fue desaparecido por las autoridades y su madre asesinada a manos de su nuevo esposo, simplemente por ser diferente. Así, Juan inicia una serie de movimientos que lo unen con Pero Meñique, el ciego que habita y es la ciudad, cito, todo lo que está dentro y fuera de los muros de esta villa es una extensión de mi persona, dijo. Sus barrios son mis miembros, fin de cita. Como respuesta a la estatización y a la instauración de estados autoritarios, Deleuze y Guattari proponen rescatar la esencia de la máquina de guerra y el nomadismo, quienes se encargan de hacer de los espacios estriados espacios lisos, permitiendo los flujos naturales del deseo y las potencialidades. Para resistir la estratificación y ordenamiento social al que todo personaje pícaro se enfrenta, desde Lazarillo hasta Pablos hasta Oliver Twist, Juan Cabezón elige la vía alternativa de generar comunidades a través de la diferencia, resaltando la fluidez y la movilidad como herramientas para formar lazos que superen las estructuras estatales e institucionales. Si la comunidad, entre comillas, estatal, que materializan las instituciones como la corona castellana y el Santo Oficio como brazo de la Iglesia Católica, es una comunidad falsa que impide los lazos reales entre individuos,
al obligar que sus interacciones sean medidas por reglas institucionales, ¿dónde queda la verdadera comunidad? El antropólogo Irving Goh señala cómo la anticomunidad es aquella que se compone, cito, de other experimental people, those who have left behind the striated spaces of state communities. They do not bind or delimit themselves with a defined territorial organization. Fin de cita. La comunidad estatal promovida por la Inquisición y la Corona se fundamenta en la exclusión, la estaticidad y la dominación de las minorías. Así, el grupo mixto que incluye a Juan Cabezón, Pero Meñique, el Rey Bamba, la Babilonia, el Trotero, el Moro, el Tuerto y el Enano Rodrigo se ve roto a lo largo de la novela. Cada uno de estos personajes representa minorías sociales en la Castilla del siglo XV. La Trotaconventos, del arcipreste de Hitas, el Rey Bamba de los grupos sociales precristianos, Pero Meñique como el ciego de Lazarillo, la Babilonia como la gran prostituta, el Moro que ha vivido en Castilla desde que nació y el enano excluido a pesar de ser cristiano viejo, simplemente por ser enano. En contraposición a la anticomunidad, relacionada cercanamente con la máquina de guerra y su impulso nómada, las nociones de comunidad, cito, have become over-codified by their linguistic idioms, their customs, economic practices, political inclinations, etc. Membership into the community is predicated only by the knowledge, acceptance, observance, adherence, and communication of these codes. Community has taken on a politics and an economy, and it has come to signify a circuitous flow. Fin de cita. El cuerpo social de Castilla, para Aríchis, pero también de manera metafórica para México y América Latina, el cuerpo social se ve marcado por estos códigos que Aríchis señala en los diferentes estatutos y publicaciones, desde, cito, ninguno non sea osado de andar sin señales por esta dicha villa y por su tierra salvo por su término, so pena que por la primera vez que lo tomaren sin ella pague 100 maravillas. Fin de cita. Hasta los edictos inquisitoriales donde se indican los 37 artículos de delación por los cuales se podía probar que un hombre judaizaba. Las tácticas exclusionarias son estrategias de control y dominación social, tácticas de captura por parte del Estado y sus instituciones, donde los cuerpos de los individuos son tomados, estratificados y moldeados para ajustarse a un orden social específico y jerárquico. Estos actos públicos de edictos y autos de fe son actos de suprema territorialización del cuerpo social en un orden que impide toda línea de fuga y desterritorialización. Poco a poco van marcando el cuerpo marcado y polifónico que Aríchis construye a partir de citas y refranes cuyas fuentes son documentos oficiales, como el apéndice compuesto por el proceso contra Isabel de la Vega, que es un documento histórico, o discursos populares, hasta terminar describiendo en la sociedad cómo en la sociedad unos, cito, niños jugaban a ser clérigos y penitenciados, en breve procesión daban vueltas en círculo con hábitos y espaldas desnudas, clavados los ojos en el suelo y cantando canciones religiosas. Con varas y correas se azotaban a la manera de adultos pecadores. A unos pasos de ellos, 4 mozalbetes habían colgado en la rama de un árbol un columpio con una cuerda más larga que otra, en el que bamboleaban a un muñeco vestido de hombre. Fin de cita. La subjetivación que llevan a cabo las instituciones de la Iglesia y la Corona logran establecerse hasta en los juegos infantiles. Y el cuerpo del Estado, cito, ese animal múltiple que se desata en varios miembros y cabezas y se aleja por lados distintos a la vez, fin de cita de José Aríchis, este cuerpo del Estado va controlando más y más al cuerpo social, hasta absorber a cuerpos individuales y capturarlos en sus redes de significación subjetiva. Para Juan Cabezón y compañía, ser disidente o judaizante implica la muerte en la hoguera. Para Aríchis y los lectores mexicanos contemporáneos, ser disidente implica la posibilidad de desaparición forzada. Si la comunidad se crea a partir de identificación y la negación de la diferencia, la anticomunidad y su buena salud, en palabras de la crítica de ciencia ficción, Carol McGurk, la anticomunidad requires not face-to-face contention for dominance so much as a continual, often covert, negotiation and not denial of difference. Fin de cita. Así, Juan Cabezón, Isabel de la Vega y Pero Meñique aparecen como miembros de una anticomunidad que presentan una ética distinta en el momento donde se plantan las raíces de la modernidad hispánica. Una ética para contestar las sociabilidades capitalistas a finales del siglo XX. Una ética cuyo fundamento es la movilidad nómada no solo en términos físicos, ya que el encierro forzado de Isabel y Juan para refugiarse de los familiares de la Inquisición también provee momentos de fuga,
sino sobre todo un nomadismo subjetivo, una capacidad y deseo de explorar lo más que se pueda de la realidad variada de Castilla. Como respuesta a la estatización de la sociedad, Arígis propone a través de sus personajes tácticas distintas para generar una comunidad inclusiva construida a partir de la diferencia, desde la empatía profunda aprendida de Pero Meñique, que resulta ser un nodo en una red subterránea de judaizantes y conversos, esta empatía profunda que supera las limitaciones religiosas y nacionalistas hasta la erótica como una forma de acercamiento a cuerpos sin sexualizar u objetificar. La eroticidad aparece en 1492 como una forma de establecer lazos sociales más allá de la esfera de lo romántico. Irving Goh, una vez más, propone que en la anticomunidad uno debe, cito, regard the essence of the beloved, but without desiring to penetrate that essence and to possess it. And this is where an offer of friendship must be made. A letter of friendship must be sent so that one may begin to love properly. Fin de cita. Desde sus primeros contactos sexuales, Juan Cabezón aprende a través de mirar las relaciones que Pero Meñique moviliza con el resto de sus amistades marginales. Su primera visita como acompañante de Pero a la casa de la prostituta Francisca Hernández está marcada por una tensión narrativa que oscila entre la descripción denunciativa de las condiciones de la prostitución en Madrid, resaltando la agencia de las mujeres que son obligadas a llevar este trabajo, y la descripción matizada del encuentro preciso entre Francisca, Pero y Juan. Aunque el narrador y el diálogo entre Francisca y Pero son ficcionalizaciones, la ética que Arígis propone en este momento narrativo, cuando aún no sabe el lector que Pero es parte de una red de conversos que protege de la Inquisición, es importante porque le enseña a Juan cómo amar. Contra la anulación del cuerpo, que el martirio y el disciplinamiento corporal de los monjes con los cuales creció, Pero le enseña a través del ejemplo a Juan un acercamiento al cuerpo fundamentado en el respeto y la aceptación del cuerpo mismo en su totalidad y entereza, sin importar discapacidades o diferencias como una espalda pelada, la ceguera o signos de la vejez. Al observar cómo Francisca y Pero entablan una relación sexual a través del consenso mutuo y la no explotación o sexualización del otro sin su consentimiento previo, y al ver físicamente cómo el enano Rodrigo busca satisfacer sus propios deseos sexuales a pesar de que Pero y Francisco le piden que se aleje de la pared, Juan Cabezón aprende a través del ejemplo cómo amar sin explotar, cómo mantener una relación sexual consensual con el cuerpo del otro sin la objetivación o la explotación o alguna otra estructura de aprovechamiento. Este aprendizaje le permitirá a Juan establecer su propia anticomunidad a través de la relación que mantiene con Isabel de la Vega, conversa perseguida por el Santo Oficio. Su reconocimiento mutuo no solo como cuerpos marginales en la Castilla del siglo XV, sino en la ética que comparten, de no denunciar ni lastimarse aún más, los une, y cito, vale más morir como criatura inocente que vivir como verdugo culpable, fin de cita, dice Juan Cabezón, a lo que Isabel responde, más vale. Después de este reconocimiento mutuo, en su primer encuentro, marcado narrativamente por un tono de igualdad entre los cuerpos, cito, sus cuerpos fueron reconciliados no por la iglesia de los inquisidores, sino por el amor, no en una sola carne, sino en una sola carne, en un mismo deseo, fin de cita. Poco a poco, tras convivir y reconciliarse más en sus encuentros, su comunidad, la que ellos encarnan y buscan presentar, se construye a partir de las diferencias y similitudes de marginalidad con otros excluidos, hasta que, cito, se amaban como si en sus brazos convergieran todos los espíritus desamparados de Castilla, todos los finados incorpóreos que flotaban en el aire sin lugar fijo en el espacio. Fin de cita. Este acto aparentemente cambia a Juan Cabezón, quien narrativamente en ese momento aparece como un descendiente de conversos, a ser un cuerpo fácilmente reconocible por la comunidad judía y conversa de Castilla. Es decir, cuando Cabezón viaja en su búsqueda de Isabel, los conversos no tienen ningún problema en presentarlo ante sus espacios más íntimos, a pesar de que su matrimonio no cumplió con ninguna oficialidad y sobre todo ninguna institución. Es decir, el narrador en este momento muestra cómo Juan Cabezón se encuentra con diferentes comunidades conversas a lo largo de la península y todos ellos son capaces de reconocerlo a él como converso, a pesar de que físicamente no tiene ninguna marca, y el narrador establece antes que no tiene ninguna marca que lo marque, que lo señale como judío converso. Finalmente, a modo de conclusión, quiero cerrar con una
recapitulación de la ética constructiva que Arigis propone en sus personajes. Si Juan Cabezón encarna en él mismo una anticomunidad que parece llevará al otro lado del Atlántico al embarcarse con Colón, el resto de los personajes que aparecen y desaparecen dan fe de la resistencia que una ética inclusiva propone. Los personajes que Juan encuentra en sus viajes le enseñan a través del ejemplo. Por un lado, ellos manifiestan cómo establecer comunidades a pesar de ser castigados y quemados por ellos, pero por el otro, el mismo Juan muestra al lector un ejemplo de cómo aprender de sus personajes castigados y evitar un castigo propio, escondiéndose en la lógica institucional sin aceptarlo. Aunque podría parecer que estas comunidades marginales, tanto los pobres como los conversos, se autoexcluyen al no aceptar las normas sociales que la corona y la iglesia imponen, es necesario señalar que estas marginalidades son hechas exteriores por las mismas instituciones en una estrategia intrínsecamente definitoria. Es decir, la anticomunidad es exterioridad pura, en el sentido de que existe un campo de interacciones perpetuas y constantes, flujos que cambian de un día para otro y permiten un reacomodo constante. Construida a partir de nómadas en movimiento, la anticomunidad responde a estímulos exteriores con una potencial para relaciones múltiples y polivalentes en ese exterior. Cuando es bloqueada en esas relaciones, como sucede en la novela con las juderías, que son cada vez más encerradas y cortadas del resto de la sociedad, o como el personaje don Giuseppe Lumbroso, quien muere, cito, porque no pudo soportar que le fuesen cerradas las puertas y ventanas por las que entraba la luz del día a su pieza, la anticomunidad muere. No puede existir en aislamiento ni en segregación social. Así, la ética de la anticomunidad se mantiene a través de la tolerancia del cuerpo del otro, fundamentada en la aceptación total de su existencia en términos de igualdad, y recalco igualdad política y no subjetiva, así como a través de un rechazo de relaciones sociales basadas en la exclusión o la violencia dirigida a cualquier grupo sin importar su etnia. Aunque parezca que Juan Cabezón haya huido de Castilla en los barcos de Colón y así huyendo de la violencia contra los marginales, su rechazo del orden significa mucho. No regresar al orden para Juan Cabezón es ahora sí una acción política. Gracias. Y ahorita con los 400 años del aniversario luctuoso de Cervantes y la aparición de del Quijote en Spanglish, se ha hecho como que un nuevo, como un reconocer un poquito, ¿no? Un reconocimiento del valor no nada más de Cervantes, sino del siglo de oro en general. Están rescatando como que teorías, leyendas, autores y demás, ¿no? ¿Tú sientes que esto que estás hablando del pícaro y demás va a resurgir también, o sea, va a continuar? Porque de alguna manera mencionaste Echeverría, ¿no? Y de la idea del esos y de vernos como barroco y todos los cuatro esos de los que él habla. ¿Tú crees que es como una inercia que se está retomando y que con los 400 años se va a tomar todavía más fuerte? Yo creo que lo quise señalar un poco en el trabajo, tal vez no, un poco más. Yo creo que tiene más que ver con la similitud de procesos socioeconómicos que estamos viviendo ahora, en general como América Latina, insertándose en un sistema mundo donde hay de pronto grandes flujos de capital y grandes movilizaciones de personas. Que eso lo veo como un fenómeno similar que entre el siglo de oro, específicamente entre la picaresca del siglo de oro y la narrativa actual. O sea, volvemos a ver la movilización de grandes grupos y la minorización de estos grupos, la conceptualización de estos grupos como otros minorías o otros en el sentido O mayúscula, que la picaresca trata en su narrativa, desde su narrativa. Yo creo que por ahí va más la conexión, más que simplemente más que la celebración de aniversarios, veo una similitud de procesos socioeconómicos. Gracias a las dos ponencias. Yo tengo la primera ¿es la primera novela de la autora? Sí, la primera novela. González. Es que, bueno, se me hizo acordar más. Es una novela muy nueva de 1640 y tantos, que es de las primeras picarescas. Entonces me llama la atención porque creo que habría posibilidad de tener un puente, ¿no? Más bien por el tipo de personaje que es
con un reclamo de la inclusión. O sea, el gran reclamo de la picaresca es la inclusión, del margen de la violencia estructural, diríamos ahora, ¿no? De estos sujetos que se van quedando al margen. Y pensaba yo más o menos en eso, ¿no? Cuando Arichis escribió la obra, creo que estábamos antes de este gran evento que fue en 1992, ¿no? Las celebraciones del centenario, en los 500 años y demás, y que de alguna manera estaba preparándose también esta advertencia, ¿no? de la no inclusión. Sí. De esto. Sí, porque la novela, o sea, no lo exploré tanto, no dije quiénes son los personajes, pero cada uno de estos personajes de los que hablo, de Pero Meñique y el Moro y este grupo en el que vive Juan Cabezón, todos no pertenecen así marcadamente a una etnia que no es la misma que las demás, o sea, no forman una comunidad de excluidos, no una comunidad de iguales, sino una comunidad de muy diferentes y se aceptan entre ellos como tal. Y yo veo así un paralelo muy concreto, como lo señalé, entre la violencia estatal que señala Arichis, que no, porque sí habla de la violencia religiosa, sí habla como, sí son los edictos de la Inquisición lo que motiva a esto, pero también constantemente marca cómo son los agentes del Estado los que están llevando a cabo esa violencia. Y ese paralelo lo veo claramente con América Latina, especialmente en los 70s y 80s. Por la época, ¿no? Porque los edictos tienen valor en ambos lados del Atlántico, ¿no? El edicto real es así. Y otra cosa que me hiciste pensar también mucho, y te lo agradezco, es la gran idea, por ejemplo, de estos personajes que están forjándose una invisibilidad para quedarse ahí, para no ser expulsados, frente a otros como el propio Velázquez, que trata por todas las vías de borrarle su pasado para conseguir su permanencia, ¿no? Que también es un poco el tipo de personaje que muchas veces no se descubre en la pintura de Cervantes, que no se le mensaje, pues era la gente del reino, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra? Dentro de eso entra también toda la cuestión de la teoría de la convivencia, que es muy actual ahora, ¿no? O sea, ahorita lo que estabas diciendo es cierto, ¿no? O sea, mismo regresa ese conflicto de verse, visualizarse o de ocultarse, ¿no? Y todos los decálogos que sacaban, cuáles sean las características de los judíos para poder reconocer al judío y poderlo expulsar a tiempo, ¿no? Es completamente actual ahora, ¿no? Sí. Mimetizarse dentro de la comunidad o visualizarse para ser protegido, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Puedes repetir el nombre de la obra? Es 1644. Te lo digo porque si no, tengo un poquito de dislexia y te puede llegar a decir 1992. Es Estebanillo González, es anónima por supuesto. Es después Y de... es 1646. 1646. Ajá. Y el nombre del histórico que usaste de comunidad. G-O-H. Irving Go. Que retoma, es antropólogo que retoma las ideas de Deleuze y Guattari de la máquina de guerra y las reconvierte en relaciones sociales, en como ética de relaciones sociales y ética de comunidad, para que no tenga el nombre tan violento de máquina de guerra.